Hola tesoro, te doy la bienvenida a este ratito de compartir en el que quiero comenzar hoy leyéndote algo que tiene que ver con el miedo. Dice, el miedo te encoge, te cierra, te paraliza, te densifica, te deja sin respiración. Cuando vives desde el miedo, siempre hay sufrimiento o daño, hacia ti o hacia el resto de seres sintientes. La cuestión importante es, después de temer, ¿qué haces? No, esto lo puedes encontrar en mi libro Encontrándonos con la vida, en el que te invito a un viaje de autoconocimiento y de toma de conciencia en este momento sobre el miedo, sobre el miedo. Date cuenta cómo el miedo muchas veces nos lleva a quedarnos pues, en una de las tres respuestas que nos propone el miedo, ¿no? Cuando está activado en modo sistema de alerta, que es el me voy corriendo, es la respuesta de huida, yo esto no lo puedo aguantar, salgo de aquí por patas, como si dijéramos, la respuesta de lucha, me enfrento ahí a algo y a veces me enfrento a la vida, dándome cuenta o creyéndome que, más bien sin darme cuenta o creyéndome que soy capaz de enfrentarme a la vida y de salir vencedora en esta, bueno, idea loca que muchas veces tenemos, que podemos plantarle cara a la vida y creernos más listos o más listas o más fuertes que ella. Y eso sería la respuesta de lucha, de me quedo ahí luchando, perseverando, ¿y por qué? Y no, pues yo voy por aquí, y me enfado y me irrito y se me sube la tensión y me pasan un montón de cosas a nivel fisiológico porque estoy en ese nivel de agitación y de rabia. O bien me quedo en bloqueo, me quedo completamente en parálisis y no sé para dónde moverme, ni qué decir, ni qué actuar, ni para dónde tirar. Estas son las tres respuestas que se pueden activar con el miedo cuando el miedo nos tiene en un sistema de alerta, que son las respuestas, como te decía, de lucha, me peleo, de huida, me voy por patas o de bloqueo, me quedo completamente en parálisis. Estas respuestas son muy interesantes cuando son funcionales, cuando realmente necesitamos funcionar desde ahí. Cuando nuestro miedo activa el sistema de alerta del organismo, porque realmente, oye, nos va la vida en ello. Entonces, más me vale correr, más me vale quedarme quieta, a ver si quien ha entrado en casa no se entera y se va. Imagínate que entra una persona a robar en casa, es como me quedo quieta hasta que pueda llamar por teléfono a que vengan a socorrerme. O me enfrento si es que me están atracando en la calle, por ejemplo, y necesito escapar de la situación, o huyo si es que veo que no hay manera y que, en fin, que vienen cinco personas para mí para hacerme no sé qué y salgo corriendo. Entonces, cuando el miedo lo usamos de manera funcional y estas respuestas las usamos de manera funcional, nos salvan la vida muchas veces, nos dan toda esa organización en nuestro sistema orgánico, en nuestra fisiología, para poder bueno, oye, afrontar la situación desde esto que es adaptativo. ¿Qué pasa cuando el miedo realmente surge con situaciones que no comprometen nuestra vida? Ahí el miedo se vuelve desadaptativo. Entonces el miedo nos bloquea en situaciones que realmente no son peligrosas a priori o nos hace huir de situaciones que tampoco comprometen nuestra integridad física o nuestra supervivencia o nos hace pelear con algo que realmente no tiene mucho sentido. Ahí es donde las respuestas del miedo se vuelven desadaptativas. El ego siempre se va a mover desde el miedo. El ego es un miedica, pobrecito. Por eso está bien tomarlo así en bracitos y darle cariñito y darle amor, porque el ego siempre se va a mover en el miedo y siempre te va a llevar a la supervivencia, ante lo cual, como te leía en el texto, siempre, siempre va a hacerte daño a ti o a la otra persona. El ego, cuando vivimos desde el miedo, siempre hay sufrimiento o daño hacia ti o hacia el resto de seres sintientes. ¿Qué sufrimiento, por ejemplo? No expandirte. Cuando tú estás en el miedo, no quieres tomar responsabilidades nuevas, por ejemplo, no te arriesgas, no quieres salir de tu zona de confort y no te expandes. Eso te puede generar sufrimiento o te puede generar que te quedes siempre en un lugar, bueno, que es muy antiguo para ti, que no te ayuda a desarrollarte. O cuando vives en el miedo, también puede llevar, por ejemplo, a la sobreprotección de otra persona y trasladarle ese miedo que tú tienes, pues yo qué sé, imagínate, a la vida, se lo trasladas a las personas que tienes a tu alrededor, ante lo cual también genera sufrimiento y genera dolor. Entonces, el ego siempre se va a mover desde el miedo.
Aquí es donde tenemos que tener el ojo para aprender a distinguir de cuándo el miedo me surge como algo funcional, me está ayudando, me está indicando que, oye, quizá esto que me da miedo es porque se sale de mi zona de confort y entonces es nuevo para mí y me provoca como esa inquietud de decir, uy, miedo e ilusión, ¿no? Es por ahí. Me va marcando esto que es nuevo para mí, que me permite la evolución, pero que al mismo tiempo, como no lo conozco, pues me da cierto reparo. O cuando el miedo está intentando atraparme, intentando bloquear mi propio desarrollo y contándome unas parrafadas y unos guiones y unas películas tremendas de lo que es la vida. Entonces, para ayudarte un poquito a esto, te planteo la siguiente pregunta, que es, la cuestión importante es, después de tener miedo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque el miedo realmente no es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es lo que tú haces con tu miedo, como todo, ¿no? Es qué hago yo con lo que me pasa. No es la realidad, es qué hago con la realidad que tengo a mi alrededor, cómo la interpreto, qué hago después, qué haces tú con tu miedo, qué le permites. Porque tenemos una idea muy loca y es que cuando siento miedo, muchas veces digo, no, 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 me da miedo y entonces no lo hago, porque como me da miedo, no lo hago. Pero eso es una idea muy loca, porque realmente si tú te fijas, tú puedes hacer cosas sintiendo miedo, de igual forma que puedes hacer cosas sintiendo vergüenza. No, 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 me muero de la vergüenza, no lo hago, me da mucha vergüenza, no puedo hacerlo. Tú puedes hacer cosas sintiendo vergüenza, no pasa nada. Pues esto es igual, tú puedes hacer cosas sintiendo miedo. No necesitas estar libre de miedo, quizá nunca lo vayas a estar y quizá tampoco es necesario. Entonces, tú puedes hacer cosas sintiendo miedo. El miedo te va a dar una información. El miedo simplemente te va a decir, oye, esto que está sucediendo, ¿compromete mi supervivencia? ¿Compromete nuestra supervivencia o no? ¿Vamos a morir o no? ¿O vamos a llegar con vida a la noche? Eso es lo que te pregunta el miedo, simplemente. Luego el ego ya se interpone y te dice, sí, te vas a morir porque se van a reír de ti, entonces te van a rechazar y se van a burlar y nunca más te van a invitar a la cena de empresa y te vas a ver sola como la última uva del racimo. Eso te lo va a contar el ego, pero el miedo solo te pregunta, ¿esto compromete nuestra supervivencia? ¿Morimos o sobrevivimos? Simplemente, simplemente. Entonces, ¿qué haces tú una vez que tú sientes el miedo? ¿Te quedas en bloqueo? Estás eligiendo quedarte en bloqueo. El miedo no te hace eso, tú eliges quedarte con esa respuesta, dar esa respuesta. Te estás yendo, estás huyendo, estás mirando para otro lado, te estás narcotizando, te estás disolviendo en los mundos de Yuppie para no mirar lo que te da miedo. Esa es otra respuesta que tú puedes estar dando. Estás peleándote contra lo impeleable o lo que no hace falta pelear porque no vas a conseguir nada y porque esto no es una batalla. Tú eliges qué respuesta quieres dar, porque el miedo te ofrece como toda esa posibilidad de respuesta, esas posibilidades, pero tú eliges qué quieres para ti, tú eliges qué respuesta quieres dar. Puedes dar otra respuesta alternativa y es afrontar la situación, tomar tu miedo de la mano y decir, vale, no voy a luchar, no voy a huir, no voy a quedarme en bloqueo, voy a avanzar tranquilamente, aquí mi miedo y yo, ¿vale? Como si fuera mi mejor amigo. Vamos, los dos, y él me va a dar una información y quizá me va a decir, oye, oye, que detrás de eso que te da miedo, vas a tener un crecimiento. Hay un crecimiento ahí detrás de esa cortina que te aterra que no veas. Vas a pegar un salto cuántico en un minuto de tu vida. O sea, el miedo me puede dar una información muy interesante. Si tú decides tomar a tu miedo de la mano y decir, oye, venga, voy a afrontar, aunque sienta miedo. Aunque sienta miedo. No voy a esperar a estar libre de miedo. Voy a afrontar aunque sienta miedo. ¿Cómo voy a afrontar? Con el primer pasito. Con el primer pasito. Esto es como si tú vas en una carretera y de pronto dices, es que quiero ver ya mi destino y tu destino está a 6 horas de viaje. Y tú dices, no, 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 no. Pero es que yo ya quiero ver toda la carretera, todo el camino, todas las bifurcaciones, todas las salidas y entradas a la autovía, porque yo necesito ver el camino. Esto es lo que se llama control, ¿vale? Que es el mecanismo que hace el ego para sentir, para creerse que puede sentir menos miedo. Entonces, no hace falta que veas toda la carretera, no necesitas llegar a tu destino cuando todavía no has salido de donde estás. Solamente necesitas dar un paso detrás de otro, un paso detrás de otro.
No me acuerdo quién decía, no me acuerdo ahora mismo quién decía que para subir la escalera, una escalera solamente había que empezar por dar el primer escalón, por subir el primer escalón. Entonces, no necesitas ver todo el final de todo el recorrido de lo que sea que vayas a hacer. Solo necesitas empezar a dar el primer paso y tomar un compromiso fuerte con ese primer paso. Vale, con esto que me está dando tanto miedo, con esto que tengo aquí que me surge el danger, danger, ¿cuál es el primer paso que puedo dar para afrontarlo? Y no hay paso pequeño. No hay paso pequeño. Todos los pasos son increíbles. Porque lo que para ti puede ser un paso pequeñito, para otra persona puede ser una dificultad enorme. Entonces, no le ponga juicio de, pero es que esto es una insignificancia, esto es algo muy pequeño. No importa, no importa. Lo grande es la suma de todas las pequeñas acciones, ¿vale? Y el camino final es la suma de todos los pasos que vamos dando. Entonces, ¿cuál es el primer paso, la primera acción que tú puedes tomar para afrontar tu miedo? Y te lo llevas de la mano, tal cual. Vamos yo, mi miedo y yo vamos de la mano a afrontar el primer paso. Y después de ese el segundo, y después de ese el siguiente. Y es como los faros del coche que van alumbrando, te alumbran un poquito del camino y conforme cruzas ese trecho, llegas al siguiente del camino y sigues andando y sigues avanzando y te alumbra lo siguiente del camino. Entonces, date cuenta de esto que te estoy comentando hoy, de qué haces tú con tu miedo, cuál es la acción que tú tomas con tu miedo o cómo te relacionas o cómo quieres relacionarte con tu miedo, porque ahí está la cuestión importante, no que te surja el miedo o que no, sino qué haces tú con él. Si quieres investigar un poquito más sobre ti, hacer autoindagación, aprender, expandirte, desarrollarte, te invito a echarle un vistacito a mi libro Encontrándonos con la vida que puedes encontrar en Amazon. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por quedarte en esta, bueno, conversación sobre nuestro miedo, que a veces nos resulta tan incómodo, y te deseo que tengas un precioso momento. Chao.